Bueno, nosotros hoy día vamos a hacer un servicio REST a través de Spring Boot, ¿sí? Vamos a crear un proyecto desde cero. Vamos a ir a File, New, y vamos a, aquí en Others, escribir Maven. Vamos a crear un proyecto Maven. Después lo vamos a modificar. Primero vamos a crear uno por defecto. Vamos a crear un proyecto simple. Yo lo voy a crear en esa ubicación. Ustedes lo colocan donde tengan su workspace. Hay que darle un group ID. Voy a poner cl.resexample, no, rest service. El nombre del artefacto va a ser cl.resServiceExample y le vamos a dar finish. A ver, me dio un error. ¿Dónde está ese nuevo? Bueno, rest service example. Ahí sí. Entonces vamos a crear, aquí se nos crearon varias carpetas. Vamos a modificar primero el POM. Vamos a agregar las dependencias para poder crear un proyecto eh, a través de Spring Boot y eh, los artefactos, los componentes que tiene Spring Boot para poder hacer un servicio REST. Sí, yo me voy a basar en otro que ya existe, que ya tengo hecho. Así que lo primero que vamos a hacer es agregar dependencias. ¿Sí? Voy a copiarla y después voy a ir explicándolo. Entonces agregué una dependencia. ¿Sí? Lo primero que agregamos esto no nos sirve. Eso es propio tal del servicio que tenía. Esto sí que está aquí no sirve. Tenemos la dependencia de Spring Boot. ¿Sí? Tenemos la de Swagger y Swagger 2. Con esto vamos a poder crear un servicio REST a través de Swagger de forma sencilla, ¿sí? A través del framework que tenemos. ¿Ya? Otra cosa que podemos agregar o que debemos agregar son los plugins para poder desplegar después nuestro servicio REST. ¿Sí? Voy a pegarlo acá. Entonces este es nuestro plugin para poder desplegar el servicio, este que está acá. Y este es para desplegar el Tomcat. Y también agregamos la versión de Java que va a utilizar este servicio. Si aquí yo la definí por defecto en la 1.8. Ustedes pueden definir las que estimen conveniente para el proyecto y las dependencias que tengan, ¿sí? Dependiendo de la versión que tengan, van a tener que utilizar una versión de Java específica, ¿sí? En este caso, estamos ocupando Spring Boot el 2.4, ¿sí? El de Swagger 2.4 eh, y Spring Boot 1.3.3 y ellos necesitan o pueden ser utilizados a través de Java 1.8, ¿sí? Ya, con esto tenemos la parte básica del servicio. Por mientras vamos a hacer un Maven update, ¿sí? Ahí ya dejó de estar en rojo nuestro proyecto. Y ahora vamos a empezar a crear las componentes que necesitamos tener para levantar nuestro servicio, ¿sí? Nuestro servicio necesita una clase principal, un application, ¿ya? Para poder ser desplegado. Así que yo voy a también dirigirme al servicio que ya tengo actualmente y voy a copiar su application. Después vamos a modificar el package y todo, ¿sí? Entonces aquí debiesen ustedes crear un package. Vamos a crearlo. Package cl.res
service.application. ¿Ya? Aquí vamos a crear una clase application. ¿Sí? Vamos a crear aquí un new class application. Si ustedes pueden colocarle otro nombre, pero es la clase principal que va a ejecutar el servicio. Si le pueden colocar Spring Configuration, Configuration. ¿Ya? Yo le puse Application. ¿Ya? No tiene nada, está sin ninguna configuración. Y vamos a basarnos en la que tenemos acá para poder utilizarla. ¿Ya? Entonces voy a copiar lo que está acá. Y voy a pegarlo acá. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos ciertas anotaciones que son para que se despliegue el servicio REST, ¿sí? Y una que tenemos que configurar es el component scan. Este component scan nos permite definir el package en donde se encontrarán las clases controller, que serán los que van a disponibilizar nuestro servicio, los que definen nuestro servicio y los métodos o funciones que tenga ese servicio, ¿sí? Por mientras lo vamos a dejar en vacío, después lo vamos a agregar o vamos a crear un package al tiro de donde vamos a dejar nuestros controladores, ¿sí? Vamos a colocar un cl.resservice.controller. Ya, aquí vamos a colocar nuestros controladores. Entonces esta va a ser la ruta que vamos a escanear o vamos a buscar las clases que definen servicios REST. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Nos falta la configuración de la clase principal, o sea, el método principal que va a ejecutar esta aplicación y la configuración del Spring Boot, del servicio REST. Así que yo voy a copiar esto y lo voy a explicar. Aquí me enoja un error, aquí hay que borrar esto. Ya, entonces voy a explicar. Aquí nosotros definimos la información que va a desplegar el servicio y el contexto que va a tener, o la ruta del contexto cuando se levante nuestro servicio, ¿sí? Entonces nuestro servicio va a tener, en este caso, como lo vamos a lanzar de manera local, va a tener localhost, el puerto del servicio, que por default va a ser 8080, no vamos a cambiar nada todavía. Y el contexto sería service. Entonces ustedes pueden definir después de service varios servicios que estén asociados a ese contexto, ¿sí? Pueden tener, no sé, service, no sé, mantenedor, service consulta, y cada controlador debiese tener una sección especial para ese service, ¿sí? Un contexto especial, ¿sí? Definimos algunas configuraciones que son para que salga en nuestra página de Spring Boot, ¿sí? Que son información, que es información, ¿sí? Entonces, aquí el título de nuestro servicio va a decir Spring Servicio REST. Y aquí vamos a colocar el servicio example, ¿sí? Un servicio de ejemplo. O ejemplo. Vamos a colocar ejemplo, servicio REST Spring. ¿Sí? Entonces, bueno, solo eso es la configuración. ¿Sí? Hay varios datos de estos que ustedes pueden modificar. Ya lo voy a dejar así. Dijimos que lo importante era, aparte de este contexto que está acá, que tienen que tener ojo cuando crean el controlador, eh, también tenemos que definir acá cuáles son los componentes que vamos a leer, qué clases son las que se van a leer para poder leer los servicios, ¿sí? Entonces, creamos esto y vamos a crear un controlador, ¿ya? Vamos a colocar un controller. Entonces vamos a colocar aquí un new class. Voy a colocar un example service, no, un example controller. El controlador va a ser el encargado de disponibilizar un servicio de ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá, voy a ver otro servicio que ya tengo, o sea, otro controlador que ya tengo hecho, ¿sí? Y voy a copiar algunas notaciones, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que agregar algunas notaciones. ¿Se acuerdan que teníamos definido en la application un service? Acá está, contexto, si nos vamos acá, un slash service
punto asterisco. Entonces nosotros aquí en el controlador vamos a tener que tener, ese es el contexto, y este que está acá es el contexto del controlador. ¿Ya? Esto que está acá lo vamos a borrar, después vamos a explicar qué era eso. Y vamos a tener que crear un método para poder realizar alguna acción dentro del servicio, ¿sí? Entonces nosotros vamos aquí a definir un método. Voy a copiar el método get que tengo acá y voy a modificar algunas cosas y voy a explicarlo. Entonces voy a explicar algunas cosas. Aquí está el contexto de nuestro servicio y este es el nombre del método que viene después de nuestro servicio. Esto es un método post. Eh, vamos a hacer, en vez de un método post, vamos a hacer un get. Voy a copiar el get. Entonces, este método get es un método ejemplo. ¿Sí? Vamos a retornar un string y vamos a recibir un string. ¿Sí? Entonces, vamos a crear aquí un new request. No es request, es resp. Sí, sí. Entonces, este servicio va a retornar un string, ¿ya? Dentro de un HTTP entity. Este es el objeto como eh, que envuelve el string, ¿sí? Entonces, necesitamos mandarle un estado de si que está ok o no la petición, con HTTP cdp status. Vamos a colocar un 200, el 200 es un ok. Sí, vamos a decir que está ok y aquí vamos a escribir o devolver el string. Ya. Entonces vamos a colocar aquí un string, voy a modificar el string que llega. Voy a colocar hola y voy a agregar el mensaje. Voy a concatenar el mensaje y lo que voy a retornar es el string, ¿sí? Vamos a ver si es que este servicio básico no funciona, ¿sí? Vamos a crear aquí una configuración. Aquí un Maven build new workspace y buscamos nuestro servicio, que es ese. O debía haberle puesto res, ya no importa. Lo puse con punto, pero con guión, pero no importa. Clean install. Vamos a colocarle un nombre que sea más específico. Vamos a colocar build. Y ese comando va a realizar una creación de nuestro objeto. ¿Sí? Va a hacer un clean install y va a limpiar todo y crear un componente o un jar de lo que hicimos. ¿Sí? Si nos vamos acá en target, aquí está el jar, ¿sí? La nueva versión. También como estamos ocupando Maven, si se van a la carpeta M2, aquí dentro está la nueva versión, ¿sí? Están los dos lados. ¿Ya? Bueno, ¿cómo nosotros desplegamos ese jar? Lo levantamos dentro de un servidor de aplicaciones. Aparte de estar configurado en el void del POM, el plugin que va a permitir desplegar la aplicación por Tomcat, debemos hacer una configuración acá
en Java Application, colocamos nuevo, buscamos nuestro proyecto y buscamos acá el application que creamos, la clase application, se llama application esa, y le vamos a dar un nombre para tener el contexto más, o sea, saber que esto va a desplegar. Voy a poner deploy, voy a volver a aplicar, no hay que hacer ninguna otra configuración porque no tenemos variables de configuración creadas ya. Entonces vamos a colocar debug, vamos a ver si es que todo salió bien. Si todo salió bien, debiese desplegarse, si no, alteraría de un error. Dice que no puedo iniciar un toque porque parece que ya tengo otro iniciado. Tenía otro proyecto andando, así que voy a intentarlo de nuevo. Y ahí se levantó, dice Tomcat Starter Port 8080, o sea, se levantó en el puerto 8080. Si nos vamos al localhost, colocamos Swagger, ahí está nuestro servicio. Aquí está el contexto, si se dan cuenta dice Service, Example Method Get. Si nos vamos al controlador, dice Service, Example Service, y después sale el nombre del método que está acá, Example Method Get. ¿Sí? Dice que recibe un parámetro string, ¿sí? Ahí está. Y el response, ¿dónde está el response? No sé dónde sale el tipo del response, no recuerdo. Vamos a probar, voy a colocar. No funcionó. No me devolvió el string. Dice haberme devuelto un string acá. Ahí vamos a hacer una cosa, vamos a, en vez de devolver un string simple, vamos a devolver vamos a retornar un objeto. Serie punto. Se crea un mensaje, va a tener solo dos elementos. ¿Sí? Va a tener un int que va a ser un ID y va a tener un string que va a ser un message. ¿Sí? Vamos a hacer lo que dice. Vamos a colocar el constructor también. Constructor con parámetros y constructor sin parámetros. Y con los valores inicializados en su mínima expresión. Y también un toString. Vamos a escribir un toString para que nos muestre los atributos que tiene ese objeto. Entonces este es el objeto que vamos a ocupar para retornar en nuestro service. Serán algunas clases que no estamos ocupando. Voy a tener el servidor de aplicaciones por stop. Y vamos a retornar este tipo de objeto. Así que vamos a crear ese objeto. Entonces vamos a crear en el new message, vamos a definir el ID, vamos a poner 1 y vamos a definir el nuevo mensaje. ¿Sí? El nuevo mensaje dijimos que va a colocar hola
y el texto. Voy a verificar algo en otro controlador que tengo de un ejemplo. A ver si es que me equivoqué en algún tipo de sintaxis o notación. A ver, voy a construir el proyecto y voy a volver a desplegarlo. Vamos a darle F5 acá, dice no mostrar nada. Ya, ahí sí cargó el servicio. Dice la aplicación que devuelve ese objeto, ¿sí? Un objeto message veo con esos atributos. Y aquí está el JSON que representa ese objeto. Ya, aquí ejecuté y me dio un hola Cristian, ¿sí? Creo que me faltaban ese símbolo para que funcionara. Voy a intentar hacerlo con un string, ¿sí? Voy a tener otro método en el mismo servicio. También va a ser un get, ya. Le vamos a colocar get método. Voy a poner aquí en string, solo para diferenciarlo, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a devolver solo un string, ¿sí? A ver si es que me funciona lo que no habíamos podido hacer con anterioridad. Voy a detener el servidor de aplicaciones. Voy a volver a construir y desplegar. Y ahora debes tener no solo un método, sino dos. A ver, ahí están los dos métodos, ¿sí? Tengo dos métodos en el servicio. Los dos son de tipo get. Vamos a ver si es que funciona. No, no me funciona este. Retornando un string. Qué extraño. Ya, pero mientras vamos a dejar ese que podemos retornar un objeto más complejo que un string. Que por lo general van a hacer eso, no van a retornar solo un string, van a retornar un objeto con varios atributos. Y ese está funcionando. Ya, ahora vamos a hacer una modificación de esto, ¿sí? La idea de tener un controlador o un controlador para el servicio es que este controlador no haga mucha lógica, ¿sí? Que hayan otras componentes que hagan lógica del servicio. Pueden ser componentes report, o sea, repository o component o service, ¿sí? Nosotros vamos a ocupar un componente que se llama service y vamos a hacer una inyección de dependencia para poder utilizar ese componente, ¿sí? Entonces vamos a crear acá un nuevo package. Vamos a poner cl.res.service. Service. Ya está creado ese package. Sorry. Vamos a crear la clase entonces. Vamos a colocar que
Este va a estar aquí en service. Se va a llamar example service. Sí, y este clase va a tener una notación específica que es @service. @service. Y vamos a crear un método que se encargue de hacer la lógica que tiene este controlador, que igual es pequeña, ¿sí? Si nos vamos acá, eso es lo único que está haciendo el controlador, ¿ya? Entonces, esa lógica, que puede ser mucho más compleja, en vez de solo setear estos datos, puedes ir a alguna base de datos, buscar información, hacer alguna validación, algún filtro y después devolver la información. Y podríamos devolver hasta una lista de objetos, ¿ya? Estamos devolviendo solo un mensaje. Entonces nosotros vamos a desacoplar esto a través de un service y vamos a crear un método que haga esta modificación, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí un public message. Ni siquiera necesitamos retornar un message, vamos a retornar este mismo tipo de datos. Vamos a colocar vamos a colocar ya, actualización de mensaje, ¿sí? Que vamos a recibir un string. Vamos a colocar message y vamos a quitar lo que está acá, todo lo que está acá. Lo vamos a dejar acá. Sí, entonces este método se va a encargar de recibir el mensaje, actualizar y retornar lo que debiese retornar el servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un component scan. Sí, y vamos a definir de dónde vamos a leer ciertos componentes, ¿sí? Vamos a colocar cl.reservice. ¿Dónde está esto? Está acá. cl.reservice, ¿sí? Vamos a leer todos los componentes de ahí y vamos a inyectarlos si son necesarios, ¿ya? Creo que esto debe estar en otro package. Probemos así, si no vamos a cambiar el package. Vamos a colocar aquí entonces un example service para inyectarlo, ¿sí? Para que se autoconstruya. Y vamos a colocar la notación auto while. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a llamar al método que creamos. Y con eso ya tenemos desacoplada la lógica del servicio de la exposición del servicio. ¿Sí? Esta clase se encarga de exponer el servicio y toda la lógica queda en el servicio, ¿sí? Además, esta lógica puede ser utilizada por quizá otro servicio, otro controlador que hayamos creado, o puede utilizar alguno de los métodos que tiene, ¿sí? Entonces eso nos da una gran ventaja, ¿ya? No vamos a tener que o crear un objeto controller completo con toda la exposición de esos servicios, sino que la lógica que está en los servicios podemos reutilizarla, ¿ya? Vamos a tratar de construir y desplegar el artefacto de nuevo. Vamos a ver si es que sigue funcionando. Debiese seguir funcionando.
Lo único que hicimos fue desacoplar y ahí está funcionando nuevamente, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos fue desacoplar lo que estaba en una clase en otra, ¿sí? La idea es poder reutilizar el código. Y con esta dotación que pusimos acá, lo que hacemos es que va a ir a buscar este componente del example service y lo va a inyectar, ¿ya? Entonces, si utilizan esta notación y ustedes nos ponen el arroba component scan, como no tenemos un archivo de configuración, no va a saber cómo construir estos componentes. Miren, lo voy a comentar, voy a quitar bajar el servidor de aplicaciones, voy a tratar de construir y al construir me va a funcionar la construcción, pero cuando quiera desplegarlo me va a decir que no encuentra eh, la clase example service, ¿sí? Si yo pongo yes y veo acá el error, dice Spring Boot Bean Creation Exception. Si no puedo crear el bean, ¿sí? ¿Qué bean no puedo crear? El example controller. ¿Sí? ¿Dónde está el example controller? Acá. El example controller, ¿qué cosa no puedo crear? Dice que en el example controller no puedo crear un objeto que lo iba a inyectar que se llama example service, que es ese, ¿ya? Example service. Dice que no encuentra la definición o no encuentra el calificativo para poder buscarlo, ¿ya? Entonces no tiene un candidato y no puede crear la inyección de dependencia, no puede crear el objeto, ¿ya? Entonces es importante que ustedes agreguen esto, ¿sí? También se puede, también eh, se puede definir esto a través de algún tipo de archivo XML, ¿sí? Eh, dentro de un archivo bin, pero nosotros lo vamos a dejar aquí en el código Java, ¿ya? ¿Sí? Entonces ojo con eso, cuando quieran utilizar inyección de dependencia, tienen que definir dónde va a estar el componente, ¿ya? Entonces eso, voy a tratar de desplegar de nuevo. Ojo, si despliegan en una aplicación en el mismo puerto que otra aplicación se va a caer, como me pasó en delante. Así que ojo con eso, traten de definir algún tipo de puerto o alguna configuración distinta. Entonces ahí desplegó y ahí está funcionando, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este video.